Nací en un mundo en el que mi apellido abre más puertas de las que me gustaría cruzar. Podría decirse que lo tenía todo preparado. Mi padre es el gran jefe de una empresa que probablemente hayas visto pasar por la pantalla de la bolsa más veces de las que has maldecido el despertador. Sí, así de rico. Pero si esperas historias de una chica dorada vestida de diseño y tomando champán para desayunar, te has equivocado de historia. Yo siempre he sido realista. Con los pies en el suelo. El dinero es bueno, claro, pero no lo es todo. Elegí un camino diferente, uno que me ha llevado a lugares que el dinero no puede comprar y a experiencias que ningún coche de oro puede conseguir, obras de caridad, ayudar a los necesitados y vivir una vida que es, bueno, corriente. Esa soy yo, Jessica. No la heredará, solo Jessica. Estaba atrapada en una de esas típicas tardes en las que mi amiga Sara decidió que todos necesitábamos salir más. Acabamos en un antro del centro, de esos en los que la cerveza es barata y las luces lo bastante tenues como para ocultar tus remordimientos. Sara estaba entusiasmada, hablando de un tipo que conoció por internet. Tienes que conocerlo, Jess. Es totalmente tu tipo, repetía mi amiga. ¿Mi tipo? ¿Desde cuándo decidió que sabía cuál era mi tipo? Creció allí y entonces aparece este tipo. No las huellas online de Sara, sino otro tipo, Alejandro. Estaba allí con unos amigos, parecía tan fuera de lugar como un gato en una exposición canina. No estaba vestido para impresionar, solo un simple té, pantalones vaqueros, y esta sonrisa fácil que tipo de iluminó la habitación. Empezamos a hablar y fue fácil. Muy fácil. Trabajaba como gerente en un lugar del que nunca había oído hablar. Nada del otro mundo, pero hablaba de ello con una pasión contagiosa. ¿Realmente te gusta tu trabajo, eh? Recuerdo que le pregunté eso mientras bebía mi tercera cerveza. Por supuesto, respondió Alejandro, inclinándose hacia mí. Cada día es un reto. Pero oye, no estoy aquí para aburrirte hablando de trabajo. ¿Qué me dices de ti? Sara mencionó las obras de caridad. Me encogí de hombros, intentando restarle importancia. Sí, un poco de esto y aquello. Solo intento aportar mi granito de arena, ¿sabes? Dije yo. Eso está bien, muy guay, dijo. Y me di cuenta de que lo decía en serio. No con la intención de impresionarme, sino de verdad. La noche siguió, nuestro grupo se mezcló, pero Alejandro y yo nos quedamos juntos, charlando de todo y de nada. Fue refrescante hablar con alguien que no intentaba venderme una inversión o presumir de su última adquisición. Cuando la noche se estaba acabando, Alejandro tenía esa mirada en los ojos, como si estuviera preparando algo y me dijo: Oye, Jessica, sé que esto es un poco atrevido, pero ¿te gustaría cenar conmigo alguna vez? ¿Nosotros solos? Recuerdo que sentí una mezcla de sorpresa y emoción. Claro, dije, tratando de sonar bien, me encantaría. De camino a casa, Sara era todo risitas y te lo dije. Me limité a sonreír, pensando en la velada. Alejandro era un soplo de aire fresco en mi mundo a menudo demasiado rancio. Poco sabía yo lo mucho que iban a cambiar las cosas. No pasó mucho tiempo antes de que salir se convirtiera en pasar el rato en casa del otro, lo cual, seamos realistas, significaba sobre todo mi acogedor apartamento, porque los compañeros de piso de Alejandro eran un circo y medio. Una noche, tumbados en el sofá después de devorar lo que podría ser la pizza para llevar más normal del mundo, Alejandro se volvió hacia mí, con los ojos serios pero el tono ligero. Jessica, ¿qué te parece si hacemos de esto algo permanente? Preguntó, con las migas aún pegadas a la comisura de los labios. Enarqué una ceja. ¿Propones que compartamos una cuenta de Netflix o algo más parecido a una vida juntos? Se rió, quitándose las migas de encima y dijo: Bueno, yo pensaba más bien en una vida juntos, pero bueno, podemos empezar con Netflix. Su sencillez, su franqueza. Sin grandes gestos ni escenarios dramáticos. Solo nosotros en nuestro elemento. Se sentía bien. Yo le dije: Alejandro, si estás preguntando lo que creo que estás preguntando, sí, 1000 veces sí. Y así, con el aroma de la pizza barata como testigo, decidimos casarnos. Fue rápido, claro, pero cuando lo sabes, lo sabes. Decírselo a nuestras familias fue el siguiente obstáculo. Mis padres, bueno, siempre han sido del mantra mientras seas feliz, pero esto lo ponía a prueba. Mi padre, con su imperio empresarial, y mi madre,
la mujer de la alta sociedad, se imaginaban que iba a sentar la cabeza con alguien más de nuestro círculo. Les di la noticia durante la cena. El tipo elegante donde no está seguro de qué tenedor usar para la ensalada. Papá, me voy a casar con Alejandro, dije, las palabras cayendo de golpe. Papá se detuvo, con el tenedor en el aire. Alejandro, ¿el gerente? Vaya, qué rapidez, dijo mi padre. Mamá se limitó a sonreír un poco más de la cuenta. Querida, ¿estás segura? Esto es bastante repentino, ¿no? Pero fui firme. Sí, estoy segura, él es increíble, y somos muy felices juntos. Su escepticismo era palpable, pero también su amor. Mi madre dijo, bueno, si él te hace feliz, cariño. Mamá, engreída, y papá asintieron con la cabeza. Los padres de Alejandro eran harina de otro costal. Fuimos a su casa, una casita acogedora que parecía oler siempre a galletas frescas o algo así. Igualmente reconfortantes, Julia y Martín. Tenían los pies en la tierra y me acogieron como si siempre hubiera formado parte de la familia. ¿Alejandro nos ha dicho que quieren casarse?, preguntó Martín, pasándome un plato de esas infames galletas. Yo le respondí, sí, más pronto que tarde. Una pequeña ceremonia, nada lujoso. Luego Julia me dijo, cariño, eso es maravilloso, estamos encantados por vosotros. Julia sonrió. Su calidez era envolvente, un marcado contraste con el cauto optimismo de mis propios padres. Estaba claro desde el principio que nuestros mundos eran diferentes, pero el punto en común era la auténtica felicidad. Alejandro y yo, que planeábamos la boda, estábamos de acuerdo. Que fuera sencilla. Que fuera para nosotros. Una ceremonia pequeña, amigos íntimos y familia, y barra libre. Porque, como dijo Alejandro, si hacemos esto, nos aseguramos de que todo el mundo se lo pase bien. Y así fue. Un compromiso rápido. No porque tuviéramos prisa, sino porque todo encajó en su sitio. En medio del torbellino. Hubo momentos tranquilos, miradas compartidas entre nosotros que decían, estamos haciendo lo correcto. Y lo estábamos haciendo. Realmente lo hacíamos. Vivir con Alejandro comenzó como todo lo que había esperado y más. Éramos como dos gotas de agua, haciendo nuestro pequeño rincón del mundo en aquel acogedor y moderno apartamento que había alquilado. Era nuestro, lleno de amor, risas y un montón de envases de comida para llevar. Porque, admitámoslo, ninguno de los dos ganaba ningún premio en la cocina. No tardé en darme cuenta de que los padres de Alejandro, Julia y Martín, soltaban indirectas sobre cosas que les gustaban o que necesitaban cada vez que venían a casa. Al principio era sutil, casi bonito. Jessica, qué cafetera más bonita, debe hacer que las mañanas sean pan comido, decía Julia, observando nuestro nuevo y reluciente electrodoméstico con un brillo en los ojos. O Martín, que dijo, este sofá es divino, nuestro viejo sofá me ha estado dando un dolor de espalda, ya sabes, Martín comentaría. Queriendo ser la buena nuera, le sorprendía con regalos de vez en cuando, una cafetera para Julia, un cómodo sofá nuevo para el salón, etc. Sus reacciones iniciales eran siempre las mismas, una mezcla de sorpresa y un poco de culpabilidad. Jessica, no deberías haberlo hecho, esto es demasiado, exclamaba Julia, llevándose las manos al pecho. Pero ya sabes, los humanos son criaturas graciosas. Si les das una pulgada, te darán una milla. Aquellas protestas iniciales se desvanecieron, sustituidas por una creciente lista de sutiles insinuaciones que eran tan sutiles como un ladrillo atravesando una ventana. A veces decían, la cena en casa de tus padres fue encantadora, querida, ¿has visto la tele nueva que tienen? La nuestra es prácticamente antigua. Alejandro transmitía los últimos comentarios de sus padres, ajeno al cambio de tono. Una noche, después de que acabara de gastarme una fortuna en una tele nueva para ellos, Alejandro y yo estábamos acurrucados en el sofá, con la cabeza apoyada en su regazo. Les encanta la tele, cariño. Eres increíble, ¿lo sabías?, me dijo, pasándome los dedos por el pelo. Suspiré, el peso de sus expectativas empezaba a presionarme. Yo le dije, Alejandro, ¿esperan que sigamos haciendo esto? Ya es demasiado, ¿no crees? Hizo una pausa y su mano se detuvo en mitad de la caricia. ¿A qué te refieres? Están contentos, eso es todo, respondió. Yo le respondí, ¿contentos o aprovechándose? Me eché hacia atrás y me incorporé para mirarle.
Es como si fuéramos su servicio personal de compras. Alejandro se sorprendió y frunció el ceño. Me dijo, no son así, Jess. No están acostumbrados a las cosas bonitas, eso es todo. Yo le respondí, pero, ¿dónde acaba esto, Alejandro? Es como si ya le hubieran cogido el gusto y no miraran atrás, argumenté, con la frustración asomando a mi voz. La conversación terminó con una tregua incómoda, pero estaba claro que estábamos en páginas diferentes. La gratitud de Julia y Martín se había transformado en derecho y nos estaba poniendo a prueba, a mí también. Quería a Alejandro, pero no iba a convertirme en un cajero automático para sus padres. Cuando la empresa de mi padre se fue a pique, sentí como si me arrancaran la alfombra de debajo de los pies. Esa vida cómoda. Puf. Se fue. Y con ella, toda la dinámica de mi relación cayó en picada. El cambio no fue gradual. Fue como pasar de la luz del día a la oscuridad. Tuve que darle la noticia a Alejandro y a sus padres, y déjenme decirles que era una conversación que había estado temiendo. Escuchen. Las cosas se van a poner difíciles. La empresa de mi padre se está hundiendo y, bueno, nos espera un viaje duro, dije, tratando de mantener la voz firme, pero el temblor estaba ahí, traicionando mis nervios. La reacción de Alejandro fue un puñetazo en el estómago. Él me dijo, estás de broma, ¿verdad? ¿Cómo que las cosas se van a poner tensas? ¿Me estás diciendo que no podremos vivir como antes por culpa del lío de tu padre? Sus palabras fueron como hielo, y por un segundo deseé que el suelo me tragara entera. Las caras de Julia y Martín no eran mejores, su decepción apenas disimulada. Vaya situación en la que nos has metido, añadió Martín, con un tono cargado de reproche. Y así como así, la calidez y la camaradería que antes compartíamos se evaporaron, sustituidas por la fría expectativa de que, de alguna manera, yo era la culpable del declive económico de mi familia. Mudarnos con ellos fue anunciado como una solución temporal. Cambiamos nuestra vida independiente por una habitación de invitados que parecía una celda más de la casa. De las dos personas que claramente nos veían como un estorbo, el ambiente se cargaba de tensión cada día, un recordatorio de que, de alguna manera, les había fallado. Estamos recortando en todo debido a esto, me recordaba Julia, su voz aguda mientras servía la cena. Aquello distaba mucho de las opíparas comidas que solíamos disfrutar. Y Martín siempre con un comentario sobre el ahorro de costes. Me dijo, asegúrate de que las luces estén apagadas, aquí no dirigimos una organización benéfica. Pero Alejandro era el más difícil de soportar. El hombre con el que me casé parecía haber desaparecido, reemplazado por alguien que me veía como una decepción. Me decía, ¿no puedes hacer algo? Habla con tu padre, es como si no te importara que vivamos así. Se enfadaba por las cosas más insignificantes. Nuestras conversaciones, antes fáciles y llenas de planes futuros, ahora eran campos minados. Cada palabra que decía era un detonante potencial para otro estallido. Creía que casarme con él significaba seguridad, no esta lucha que me lanzaba durante las discusiones. Sus palabras me atravesaban. Estaba claro que no solo nos enfrentábamos a tensiones económicas. Esto fue una prueba de nuestra relación, una revelación de los verdaderos colores bajo presión. Me quedé atrapada en el medio, luchando contra la desilusión de mi marido y sus padres mientras lidiaba con mi propia sensación de fracaso. Se suponía que la cena de cumpleaños de Julia iba a ser algo familiar y acogedor en un restaurante de lujo, un descanso de la tensión constante. Pero se convirtió en el enfrentamiento de mi vida. Debería haberlo visto venir, por cómo iban las cosas en su casa. Estamos todos sentados, menú en mano, y yo intento que la pieza quede en un segundo plano. Ese plan fue torpedeado. Las segundas órdenes comenzaron a volar. Alejandro, con una sonrisa que me puso la piel de gallina, dice, vamos a pedir el filete y la langosta para nosotros. Y me lanzó una mirada. Una parte de petulancia, dos partes de crueldad. Continuó, Jessica puede conformarse con la sopa del día, hay que salvar lo que tenemos, ¿no? Todos se ríen como si fuera el mejor chiste que han oído en años. Julia añade sus 2 centavos y dice, absolutamente, no podemos dejar que Jessica gaste de más, ¿verdad? Sentí un sofoco de calor. No vergüenza, sino pura furia. ¿En serio? ¿Sopa? ¿Qué es esto, una broma de mal gusto? Repliqué, con la voz más aguda de lo que pretendía. Oh, vamos, Jessica, es solo un poco de diversión, y dijo Alejandro,
con esa sonrisa todavía pegada en la cara. Fue entonces cuando me volví loca. ¿Diversión? ¿Esta es tu idea de diversión? Cuando las cosas se ponen feas, demuestras lo mezquino que eres. No puedo creer que haya caído en tu trampa, exclamé. Se podía oír caer un alfiler. Todo el restaurante estaba mirando ahora, la incomodidad era palpable. No volví a sentarme. Quédate con tus platos elegantes y tus chistes patéticos, me voy, dije, levantándome tan rápido que casi se me cae la silla. El ruido resonó, girando. Más cabezas se alejan. Alejandro extendió la mano, tratando de jugar al pacificador y dijo: Jessica, no montemos una escena. Yo le repliqué: ¿una escena? ¿Crees que me importa montar una escena después de ese numerito? Se trata de respeto, algo de lo que claramente careces. Tiré de mi brazo y me dirigí a la salida. Con el peso de sus miradas en mi espalda, salir a la noche fue como salir de prisión. Mi teléfono estaba explotando. Alejandro, sin duda tratando de hacer control de daños. Lo ignoré, estaba decidida. Conduje de vuelta a su casa, con una tormenta de emociones gestándose en mi interior. ¿Cómo se habían torcido tanto las cosas? Alejandro y yo éramos un equipo. O eso creía. Pero esa cena fue una bofetada en la cara, una llamada de atención que no podía ignorar. De vuelta en casa, hice las maletas en un tiempo récord. Cada camisa doblada era un recordatorio de la vida que dejaba atrás. No se trataba solo de dejar un lugar. Se trataba de dejar una relación que había mostrado sus verdaderos colores. Apagué el teléfono para cortar el aluvión de mensajes. El silencio era inquietante, pero bienvenido. Aquella noche no era solo el final de una cena desastrosa, fue el cierre de un capítulo que no tenía ningún interés en volver a visitar. Después del desastre que fue la cena de cumpleaños de Julia, me encontré conduciendo hacia la casa de mis padres. La noche era tranquila, un marcado contraste con la tormenta que se desataba en mi interior. Cuando llegué a la entrada de su casa, ya había tomado una decisión. Necesitaba refugio, sí, pero más que eso, necesitaba consejo, algo que solo mi padre podía ofrecerme. Al entrar en la casa, la familiaridad de todo era a la vez reconfortante y chocante. Mamá dormía, pero papá estaba levantado, sentado en su estudio, rodeado de papeles que parecían menos importantes en cuanto entré. Me dijo: Jessica, ¿qué haces aquí a estas horas? ¿Va todo bien? Se levantó, preocupado, con el rostro marcado. Respiré hondo y los acontecimientos de la noche me inundaron. Le conté lo de la cena, lo de Alejandro y sus padres, y cómo me había sentido reducida a nada más que una fuente de ingresos para ellos. Papá escuchaba en silencio, con una expresión que se animaba con cada palabra. Cuando terminé, suspiró, un sonido que transmitía años de experiencia y una pizca de tristeza. Jessica, lo veía venir, solo esperaba haberme equivocado, dijo por fin, con voz firme pero llena de empatía. Yo asentí. ¿Cómo he podido estar tan ciega, papá? Creía que éramos diferentes, dije, sintiendo el peso de mi ombligo. Se acercó y me pasó un brazo por los hombros. Me dijo: querías ver lo mejor de él, en ellos. Eso no tiene nada de malo, pero la gente muestra su verdadera cara en los momentos difíciles. Es una lección dura, pero importante. Asentí con la cabeza, asimilando la realidad de sus palabras, y le dije: ¿pero qué hago ahora? No puedo volver allí. Me dijo: para empezar, te quedarás aquí. En cuanto al resto, lo resolveremos juntos, me aseguró, y su confianza fue un bálsamo para mis nervios crispados. Entonces me dijo algo que me tomó por sorpresa. La situación de la empresa no es tan grave como parece. De hecho, estamos al borde de un gran avance. Era un movimiento estratégico, una forma de eliminar a los oportunistas. Me quedé mirándole, atónita. Le pregunté: ¿quieres decir que no estamos en quiebra? Soltó una risita, un sonido en parte de alivio y en parte de diversión. Me dijo: ni mucho menos, pero era importante ver quién se quedaba a la hora de la verdad. Por desgracia, Alejandro y su familia mostraron su verdadero yo. La revelación fue difícil de asimilar. Mi ira hacia Alejandro y sus padres se mezclaba ahora con una sensación de reivindicación. Habían revelado sus verdaderos motivos y, al hacerlo, me habían liberado de un futuro de manipulación y engaño. Papá, no sé si sentirme aliviada o furiosa, admití.
Las emociones que batallaban en mi interior eran ambas. Mi padre me dijo, no pasa nada, pero recuerda que esta experiencia te ha enseñado algo valiosísimo sobre las personas y sus intenciones. Utilízalo, aprende de ello, me aconsejó, dándome ánimos. Al día siguiente, llegar a casa de Julia y Martín fue como entrar en la boca del lobo. Estaba preparada para un enfrentamiento, pero nada podría haberme preparado para el frío recibimiento que tuve. Alejandro estaba allí de pie, con los papeles del divorcio en la mano y una mirada que solo podía describirse como de desdén triunfante. Ya está, acabemos con esto de una vez, y dijo, prácticamente empujándome los papeles. Sus padres estaban detrás, conteniendo a duras penas su alegría por haberse librado por fin del gorrón. Julia soltó una risita y Martín asintió con la cabeza, con una sonrisa de suficiencia en la cara. Alejandro se unió a ellos. Me dijo, sí, resulta que no eres más que una boba sin el dinero de tu padre, pensé que llorarías, pero, ¿sabes qué? Aquí no necesitamos líos de lágrimas. Sus palabras escocieron, pero no de la forma que esperaban. Sentí una extraña mezcla de rabia y liberación. Miré los papeles, luego a ellos y, sin mediar palabra, firmé donde debía. Mientras lo hacía, sus sonrisas se ensancharon, pensando que habían ganado. Pero yo reí el último. Saqué un periódico del bolso y lo golpeé contra la mesa con más fuerza de la necesaria. Pensé que esto te interesaría, dije con una voz que destilaba una satisfacción irrefrenable. El titular decía a gritos que la empresa de mi padre había tenido un regreso monumental y que sus beneficios se habían disparado como nunca. Ver cómo se les iba el color de la cara fue un espectáculo que pagaría por volver a ver. La suficiencia de Julia y Martín desapareció, sustituida por el asombro y luego por la desesperación. La arrogancia de Alejandro se desmoronó, quedando como un niño que acaba de perder su juguete favorito. Julia cambió de repente y se acercó a mí con los brazos abiertos. Me dijo, oh, mi dulce niña, todo es un gran malentendido, vamos a abrazarnos. Martín, siempre oportunista, intervino. No nos precipitemos, sentémonos, tomemos un café y hablemos de esto. Y Alejandro dijo, me equivoqué. ¿Te parece bien? Podemos arreglar esto, quiero hacer todo bien, por favor. Su repentino cambio de opinión fue casi cómico. No pude evitar reír, un sonido profundo y sincero que me hizo sentir limpia. Les dije, ustedes tres son otra cosa, ¿lo sabían? Pero les tengo una noticia, se acabaron las mentiras, la manipulación y la supuesta familia que solo me valora por mi cuenta bancaria. Me di la vuelta para marcharme, sus protestas y súplicas se desvanecieron en el fondo. Me siguieron con una mezcla de desesperación e incredulidad en sus voces. Pero no miré atrás. Esta vez no. Después del espectáculo en casa de Julia y Martín, había terminado. No solo con ellos, sino con toda la lamentable saba en que se había convertido mi vida. Necesitaba empezar de nuevo, borrón y cuenta nueva. Así que me tomé un tiempo, refugiado en casa de mis padres, poniendo mi cabeza y mi corazón de nuevo en el juego. Una tarde, un par de semanas después de que finalizara el divorcio, salí a tomar un café con Sara, mi amiga que siempre me había apoyado en todo. Chica, parece que te hayas quitado un peso de encima, comentó mientras bebía un sorbo de su café con leche. Me reí, sintiéndome más ligera que en meses. No tienes ni idea, es como si por fin pudiera volver a respirar, y dije. Sara se inclinó hacia mí, con expresión seria. Me preguntó, ¿qué te espera ahora, Jess? ¿Has hecho borrón y cuenta nueva? Me quedé pensativa, removiendo distraídamente el café. No estoy segura, pero me entusiasma averiguarlo, tal vez viajar mal, retomar algunas de las obras de caridad que tuve que dejar en suspenso. En cuanto al amor, hice una pausa y le sonreí con pesar, creo que lo dejaré de lado durante un tiempo. Asegúrate de hacer lo que te haga feliz, ¿vale? Te lo mereces después de todo este drama, y dijo, acercándose para apretarme la mano. Gracias, Sara. Ese es el plan. Poco después de esa conversación, mi teléfono empezó a zumbar con llamadas y mensajes de Alejandro. Suplicaba, decía que había cambiado, que podíamos empezar de nuevo. Sus padres incluso se unieron a la causa, enviando mensajes llenos de disculpas e invitaciones para hablar de nuevo. Sentada en mi habitación, con la espuma en la mano, no pude evitar reírme. La audacia era casi admirable. Casi. Escribí una respuesta que llevaba días meditando, que decía:
Alejandro, seguir adelante significa avanzar, no volver a lo que te rompió. Te deseo lo mejor, pero aquí termina nuestro camino para siempre, cuídate. Al pulsar enviar sentí como si cerrara el capítulo final de un libro en el que había estado atrapada demasiado tiempo. Y sin más, estaba lista para empezar a escribir uno nuevo. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Me metí de lleno en mi trabajo, me dediqué al voluntariado con ganas e incluso reservé un viaje en solitario a un lugar que siempre había querido visitar. La vida era plena y, por primera vez en mucho tiempo, también satisfactoria. Una noche, sentada en un balcón con vistas a una bulliciosa calle de una ciudad lejana, me di cuenta de que había encontrado lo que siempre había estado buscando. La paz. El drama, la angustia, la traición. Todo parecía un recuerdo lejano. Mi teléfono zumbó con un nuevo mensaje, pero esta vez era de un número que no reconocí. Vacilante, lo abro. Era de alguien que había conocido durante mis viajes, alguien que me había hecho reír y pensar a partes iguales. Oye, Jessica, ¿te apetece cenar cuando vuelvas? Sin expectativas. Solo comida y buena compañía. Me quedé mirando el mensaje y una sonrisa se dibujó lentamente en mi rostro. Tal vez había llegado el momento de volver a abrir mi corazón, pero a mi manera, a mi ritmo. Sí, hice clic, volví a teclear y pulsé enviar antes de dudar de mí misma. Mirando las luces de la ciudad, sentí una sensación de entusiasmo por el futuro. No solo había dejado atrás a Alejandro y a su familia, sino también a la persona que era cuando estaba con ellos. Era más fuerte, más sabia y estaba preparada para lo que viniera después.